estaremos presentando un análisis interpretativo de la película venezolana Hermano, estrenada en el 2010. ¡Toma, papá! La película narra la historia de dos hermanos, Daniel y Julio, que a pesar de no ser hermanos de sangre, comparten un gran vínculo emocional. La narración comienza de manera impactante en la primera escena, cuando Daniel es recogido de un basurero por Graciela, la mamá de Julio, quien decide acogerlo y amarlo como si fuera su hijo. A medida que avanza la historia, se revela cómo Daniel comparte la misma pasión por el fútbol que Julio. Sin embargo, la diferencia radica en que Julio está involucrado en actividades ilícitas relacionadas con vicios, drogas y la delincuencia. Para él, esta era la forma más sencilla y sostenible de conseguir dinero. Sin embargo, se les presentó una oportunidad importante y extraordinaria a Daniel y a Julio. Uno de los patrocinadores del Fútbol Club Caracas estaba interesado en verlos jugar. Lamentablemente, la vida de ambos dio un giro inesperado cuando su madre Graciela recibe un disparo en el hombro, lo que le causa la muerte. Este trágico suceso desmoronó el mundo de Daniel y Julio, y sus sueños y aspiraciones quedaron profundamente afectados y en segundo plano, especialmente en el caso de Julio, pues Julio por su parte se siente desmoronado y lleno de odio, ya que busca al responsable de la muerte de su madre. Por otro lado, Daniel carga con un terrible secreto. Él sabe quién fue el asesino de su madre, pues se trata de Max, el portero del equipo, temiendo que al revelar esto Julio se descontrole y se convierta en un asesino. Por otro lado, Daniel está a punto de firmar el contrato que lo convertirá en un futbolista profesional, todo lo que había soñado, para el Fútbol Club Caracas. Sin embargo, menciona que los contratos deberían de ser para dos, no para él solamente. También deben incluir a su hermano Julio, pues quiere compartir ese sueño con él. Por su parte, Julio está atrapado en la rabia, en su mal comportamiento, en el odio y centrado únicamente en encontrar al responsable de la muerte de su mamá. Finalmente, en el partido decisivo final, tanto Julio como Daniel se jugaron mucho, y ya que de este resultado dependía su triunfo o derrota. Este momento es crucial, ya que el contrato estaba en juego. Lamentablemente, Daniel, abrumado por la tensión y la presión que había estado acumulando, perdió el control. En un instante de descontrol se lanza hacia Max, el portero, y lo golpea con todas sus fuerzas hasta más no poder. Por supuesto, lamentablemente este momento fue crucial para Daniel, porque Julio corre hacia donde él está y cuando llega, Daniel recibe un disparo, lo que le ocasionó la muerte. En la última escena se muestra cómo a Julio jugando en los grandes clubes, rodeados de miles de personas aplaudiendo, con numerosos fanáticos venezolanos reunidos por una misma pasión. Desafortunadamente, el sueño de Daniel no se cumplió, pero Julio logró superarse y dejar atrás una vida de delincuencia y vicios. Por supuesto, una hermosa reflexión y para todos los que observan esta película. El relato, por su parte, presenta una estructura que incluye inicio, nudo, clímax y desenlace. Además, la película carece de elementos cómicos. Sin embargo, es importante destacar que en una de las escenas puede interpretarse una conversación íntima entre Julio y Daniel, donde los diálogos pueden resultar en cierta medida cómicos o incómodos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ay, chamo. Ay, aquí fue. Ay, vale. Tranquilo, papá. Chugui, 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 chugui. Mosca, papá, que te puedo ganar esta. ¿Cómo te fue anoche, Gonzalo? Estaba entregado contigo, ¿eh? ¿Tú ves? Ese chamo tiene novio. ¿Qué va? ¿En serio? ¿Cómo te miraba? Estaba pendiente de tocar el trombón, papá. ¿No sabes lo que es el trombón?
Coño, men, tienes que apuntar a eso cuando pierdas tu flor. La otra vez me estaban dando tremendo mamerto, ¿sí? Por otro lado, las interpretaciones sin precedentes en las actuaciones de los autores de los personajes son profundas, estas actuaciones, y complejas. En el caso de Julio, un personaje interpretado por Eliu Armas, se ve a un joven lleno de pasión por el fútbol, repleto de sueños y metas por alcanzar. Sin embargo, a la par de su entusiasmo, también se manifiesta en él una representación de rabia, desmotivación y problemas que lo aquejan. Su personaje refleja la falta de lucha y la desesperanza que a veces lo invade. Por su parte, Fernando Moreno interpreta al personaje de Daniel, un joven lleno de esperanza, sueños, metas, amor, firmeza, pasión, nobleza, tranquilidad, impulso, emociones y tristeza. De igual manera, el personaje de Max, interpretado por el autor Ali Rondón, presenta una actuación marcada por la violencia y una notable falta de empatía, características que definen a este personaje. Una de las escenas más dramáticas representativas de la película es cuando Max sigue al niño que presencia la muerte de la madre de Daniel y Julio. Al llegar al lugar, descubre que el niño vive en una situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, hasta el punto de no tener un lugar donde dormir. Sin embargo, esto no detuvo a Max, quien decide quitarle la vida tanto al niño, que es testigo, como a los hermanitos que también viven en ese lugar. Esta acción representa de manera contundente la naturaleza del personaje de Max, al mismo tiempo que envía un mensaje claro sobre una sociedad que en diversas facetas se ve inmersa en la delincuencia y corrompida por la maldad. De este modo se subraya el destino desgastante que muchas personas enfrentan en sus vidas. También Marcela Girón desempeña el papel de Graciela, la madre de Daniel y Julio, en una interpretación que captura la esencia de una madre amorosa y tenaz. Graciela es presentada como una figura maternal que no solo se dedica a criar y cuidar de sus hijos, sino que también encarna la firmeza y la determinación que caracteriza a quienes enfrentan las adversidades de la vida. A pesar de que Daniel no es su hijo biológico, Graciela siente un profundo orgullo por ambos, reflejando así el amor incondicional que puede existir en una familia, más allá de los lazos de sangre. En el contexto de esta narrativa, el personaje de Graciela se convierte en una figura central que impulsa la evolución del personaje principal y protagonista, desempeñando un papel importante en el desarrollo de la historia y en el crecimiento personal de los personajes. Su presencia no solo añade profundidad emocional a la trama, sino que también resaltan los valores familiares y el compromiso que ella tiene con la superación de sus dos hijos. Por último, en varias de las escenas de esta historia se encuentra el personaje de Leanis Leal, quien interpreta a Sol, la amiga de Daniel. Aunque en las fuentes investigativas no se menciona la participación directa de este personaje en la parte de repartos, pero este papel representa la dura realidad que enfrentan varias jóvenes al salir embarazadas a temprana edad, viéndose obligadas a abortar. Aunque no es un tema que se mencione de manera central en la película, está presente de manera significativa. En una de las escenas, Daniel acompaña a Sol a una clínica. Él le pide que no aborte y que le dé la oportunidad a ese niño de vivir. También Daniel hace referencia a su propia vida y a cómo su madre biológica lo abandona. El papel de esta joven refleja la realidad de las adolescentes que enfrentan embarazos no deseados, lo que a menudo conlleva al abandono de sus hijos o al aborto. La edición de la película fue realizada por Carolina Aulara y Juan Carlos Melián. En general se puede observar transiciones adecuadas entre las distintas escenas, lo que contribuye a la fluidez del relato. Además, se destaca una buena estabilización de la cámara, lo que permite que las imágenes sean nítidas y sin movimientos bruscos.
Los cambios de escena se llevan a cabo de manera efectiva sin que se note difuminaciones o efectos de transición que distraigan al espectador. En cuanto a los efectos especiales en la escena donde le disparan a la mamá de Julio y Daniel, se puede observar de forma el impacto visual de la sangre al momento del disparo, así como también se detalla cómo parte de esa sangre termina manchando el cuello de Daniel. Incorporan este efecto a la escena que añade un nivel superior de dramatismo y suspenso, buscando por supuesto provocar una profunda conmoción y un impacto visual en el espectador. En el performance, cada escena se transforma así en una representación artística de la lucha por la supervivencia cotidiana, reflejando las complejidades y los desafíos de la vida en los barrios. A través de esta película se logra captar la esencia de las experiencias humanas, donde las interacciones y los gestos físicos se convierten en el lenguaje más poderoso. En la película, la representación del tiempo se manifiesta de manera significativa en la primera escena. Allí Graciela descubre a Daniel en un basurero, como ya se ha mencionado anteriormente. En este momento se introduce un elipsis temporal que permite ver a Daniel cuando era pequeño. Posteriormente se muestra a Graciela alzándolo en sus brazos, y tras esa edición se da un salto de 16 años en esa narrativa. En este cambio rápido en el tiempo presenta a Daniel ya crecido, lo que resalta cómo la historia avanza sin necesidad de detallar cada momento intermedio. También en su desarrollo narrativo sigue un tiempo cronológico y sucesivo después de la primera escena, evitando así los saltos temporales que podrían confundir al espectador. Por su parte, también el filme presenta una variación rítmica, no solo en que presenta acciones rápidas, sino también un ritmo lento que extiende mucho más la duración del plano. Un ejemplo claro de esto es cuando en la escena Daniel está hablando con la chica que le gusta, Sol, que le llama la atención. El plano cerrado, enfocado en su rostro, crea un poco más de dramatismo. Asimismo se presenta una secuencia lineal del tiempo, sin saltos temporales, de forma secuencial, lo que aporta un buen ritmo para agregar dinamismo o dramatismo. Todo esto concluye con un efectivo proceso de montaje y postproducción durante la edición de la película Hermano. También es importante mencionar que el arduo trabajo y la dedicación que se realizaron para la producción y postproducción de esta película Hermano la llevaron a participar en varios festivales, siendo nominada a la mejor película y ganando varios de estos premios. En esta obra se muestra que el fútbol es mucho más que un deporte, es una pieza clave de la historia y la identidad cultural de Venezuela. A través de él se reflejan las realidades sociales y los retos que viven las personas en los barrios, recordando que a pesar de las dificultades, siempre existen distintos caminos y esperanza para salir adelante. Mira, muchachos, esta semana estamos haciendo unas pruebas en el equipo, buscando la generación de relevo. Saludos, soy Mario Oñate, estudiante de Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual. Compartiendo sobre esta pieza audiovisual Hermano, una historia dirigida por Marcel Raskin, siendo una obra emblemática del cine venezolano, no solo es una historia de fútbol, sino un retrato crudo de la realidad social en los barrios de Caracas. Julio y Daniel, aunque no comparten la misma sangre, son hermanos por elección y comparten un sueño que parece ser su única salida: convertirse en futbolistas profesionales. Para salir de ese entorno en el que viven será su gran reto. Hay situaciones que se narran en la trama como la venganza, el perdón y el peso de la lealtad fraternal. A diferencia de otras películas que enaltecen la violencia, Hermano la muestra como un obstáculo que detiene tus sueños. Hermano se rodó en locaciones reales de Caracas: El Cerrito, Colinas de 12 de Febrero,
San José, La Dolorita, Petare, el Estadio Olímpico Universitario y Niños de Baruta. En la película se utilizan movimientos de cámara como travelings, cámara en mano, 360, flip-out y panorámicas. Asimismo usan encuadres cerrados, encuadres abiertos, uso del aire en las tomas. En la dirección de arte, Mayo Loe fue la encargada de la dirección. Recreó la atmósfera del barrio La Ceniza y el entorno futbolístico que define visualmente la trama de la película, donde todo se siente auténtico, desgastado y vivo. En la escenografía se utilizan elementos urbanos, el uso de cables eléctricos con zapatos colgados, paredes con grafitis, basura acumulada y botes de agua, son elementos escenográficos que aportan textura y sonido al entorno. En los objetos vemos el balón, que es el objeto escenográfico más importante. Siempre está presente, incluso cuando está viejo y remendado, es el hilo conductor de la película. Las armas aparecen de forma cruda, sin adornos, como una herramienta cotidiana y peligrosa del entorno. Julio se va a salir de esa vida. Lo que yo traigo es sagrado. ¡Tú te vas a morir, huevón! Este es un muy buen primer contrato. Y mi hermano, juntos nadie nos gana. El detonante de esta historia se presenta cuando asesinan a la madre de Julio y Daniel. Este acto de violencia rompe el equilibrio de la trama y obliga a los personajes a tomar decisiones extremas. Justo días antes de la prueba con el Caracas Club de Fútbol, Daniel sabía quién era el asesino de su mamá y tuvo que lidiar con ese secreto para proteger a Julio de ese deseo de venganza que tenía porque terminaría en la cárcel o muerto. Pero en el fondo sabía que estaba traicionando la memoria de su madre, quien era el anclaje moral y afectivo de ellos. Este detonante pone en riesgo la oportunidad de oro de ambos de salir de ese entorno y convertirse en futbolistas profesionales. Siendo Daniel el personaje principal y el motor de la trama, impulsa la historia hacia adelante con su disciplina y representa la esperanza de un sueño deportivo. Su batalla interior es cargar con el secreto de haber visto al asesino, un amigo y compañero de fútbol de Julio. Julio es indudablemente el personaje principal. Julio se va a salir de esa vida. Lo que yo traigo es sagrado. ¡Tú te vas a morir, huevón! De ser un líder seguro de sí mismo a un hombre con el corazón roto que debe sacrificar muchas cosas para que su hermano sobreviva. Él sufre la pérdida de la madre de forma más activa y representa a la juventud venezolana que está atrapada y que a pesar del talento se ve obligada a sacrificarse por los suyos. Julio es el eje conductor de la trama. A través de él vemos la verdadera dificultad de salir del barrio. Él termina la película siendo una persona completamente distinta a la que comenzó. Hermanos nos enseñó que aunque el entorno sea difícil y oscuro, la lealtad y calidad humana pueden brillar. Es una película que no solo se ve, también se siente, cumpliendo así con la función de transformar la visión de los espectadores y de quienes aman el cine. Este es el mayor aporte y asimismo a la población, sobre todo a la juventud de zonas populares. Para muchos, Daniel y Julio fueron un espejo de resiliencia. La película aporta una visión positiva sobre la juventud de las zonas populares. No presenta a los jóvenes como problemas, sino como fuentes de talento y disciplina. Para muchos jóvenes en situaciones similares, Daniel y Julio se convirtieron en espejos de resiliencia y, lo más importante, ayudó a humanizar las estadísticas de inseguridad en los barrios, recordando al espectador que detrás de cada noticia hay una madre, un hermano y un sueño truncado. Son historias reales del día a día. Marcel Raskin demostró como una pieza visual impecable, sonido de alta gama y una dirección de arte profesional. El cine en Venezuela es una obra de arte para quienes saben apreciarlo. Pero más allá de eso, Hermano es sin duda la mejor película de personaje. Gracias. ¿Y a dónde se va? ¿Por qué no vuelve? ¿Y dónde está? ¿Dónde se Lo podrás ayudar más cuando tú te salves. Nada es así. ¡Amigo! ¡Mira!